Bienvenidos a PsicoArt. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amigos. Hay más videos en este canal de PsicoArt. Hoy nos sumergimos en una historia personal, la del libro La fuerza de mis valores. Un viaje de vida transformador. Interesante. ¿Listos para descubrir cómo los valores pueden transformar una vida? Totalmente. Acompáñenos en este viaje para desentrañar cómo el autor, a través de sus experiencias, nos muestra el poder de los valores. Exacto. Y no se trata solo de leer una historia, sino de extraer esas pepitas de sabiduría que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Precisamente. Empecemos explorando la infancia del autor. Creció en un pequeño pueblo rodeado de una familia que le inculcó valores como el trabajo duro, la honestidad y el compromiso con los demás. Un entorno que sin duda marcó sus cimientos. ¿Y qué me dices de esa anécdota en el taller de su padre? La que menciona sobre la calidad del trabajo incluso cuando nadie observa. Ahí encontramos una clave, ¿no crees? Sí. No se trata solo de cumplir con una tarea, sino de hacerlo con integridad, con la convicción de que nuestro trabajo refleja quiénes somos. Exacto. Es una lección sobre la motivación intrínseca, sobre la satisfacción de hacer las cosas bien por el simple hecho de hacerlas bien. Interesante. Porque muchas veces nos dejamos llevar por las recompensas externas, por el qué dirán, y olvidamos el valor del trabajo bien hecho por el simple placer de hacerlo. ¿Te ha pasado algo similar en tu vida? Claro, a quien no recuerdo. Esperen. Antes de que nos sumerjamos en tu historia, les recuerdo a todos que pueden suscribirse a PsicoArt y compartir este podcast. Claro. Hay muchos más videos en este canal de PsicoArt que les pueden interesar. Ahora sí, cuéntanos. Bueno, recuerdo una vez. Continúa. Estaba trabajando en un proyecto que realmente me apasionaba, pero que no iba a tener un gran reconocimiento público. Entiendo. Era algo que te llenaba a ti más allá del éxito externo. Exacto. Y aunque al principio me costó no buscar la aprobación de los demás, al final la satisfacción de haberlo hecho bien, con esfuerzo y dedicación, fue mucho más gratificante. Qué gran ejemplo de cómo aplicar esa lección del taller. Y hablando de lecciones, el autor también destaca la honestidad como un valor fundamental. Sí, y no se limita a decir la verdad, sino a vivirla en todos los ámbitos. Recuerda la historia de su error en el primer trabajo. Así, cuando decide confesar su error en lugar de ocultarlo. Exacto. Ahí vemos la valentía de asumir las consecuencias de nuestros actos por difíciles que sean. Es una decisión que construye confianza y abre puertas a largo plazo. Claro, aunque en el momento pueda parecer lo contrario. A veces la honestidad nos pone en situaciones incómodas, pero a la larga es la base de relaciones sólidas, tanto personales como profesionales. Totalmente. Y hablando de desafíos, el autor también nos habla de la perseverancia, de cómo la búsqueda de trabajo al principio de su carrera fue un camino lleno de obstáculos. Y en lugar de rendirse, adopta el mantra, cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Esa frase resume su actitud ante la adversidad. No se trata de evitar las caídas, sino de aprender de ellos, usarlas como impulso para seguir adelante. Es como convertir los tropiezos en peldaños, ¿no? Y para aquellos que estén pasando por momentos difíciles, recuerden que pueden encontrar más videos de apoyo en este canal de PsicoArt. Y hablando de apoyo, la empatía juega un papel fundamental en la historia del autor. Sí, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender y valorar diferentes perspectivas, El autor lo demuestra en la anécdota del proyecto con el equipo multicultural. donde las tensiones y diferencias culturales amenazaban el éxito del proyecto. En lugar de imponer su punto de vista, decide escuchar a cada miembro del equipo, entender sus preocupaciones y buscar soluciones que beneficien a todos. Un ejemplo de cómo la empatía puede transformar un conflicto en una oportunidad de crecimiento. Y no solo eso, sino que también nos enseña que liderar con empatía genera confianza y un ambiente de trabajo más positivo. Qué importante. Y hablando de cosas importantes, no olviden suscribirse a PsicoArt y compartir este podcast con sus amigos. Hay más videos en este canal de PsicoArt que les encantarán. Ahora pasemos a la siguiente etapa de la historia. ¿Qué te parece si exploramos cómo el autor reflexiona sobre su camino y lo que realmente le motiva? Me parece perfecto. Adéntrate en esos momentos de introspección y lo que él descubre sobre sí mismo. El autor se da cuenta de que sus mayores logros no son los títulos o los premios, sino las relaciones que ha cultivado y la confianza que ha construido con los demás. Es decir, que el verdadero éxito reside en las conexiones humanas y en el impacto positivo que generamos en los demás. Exacto. Y su motivación principal es vivir cada día en coherencia con sus valores, buscando siempre dejar una huella positiva en el mundo. Qué inspirador. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y cómo podemos utilizarlos para guiar nuestras acciones y construir una vida con propósito. Y para profundizar en esa reflexión, les recomiendo adquirir el libro completo. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en La fuerza de mis valores, un viaje de vida transformador. Es excelente consejo.
En la siguiente parte de nuestro podcast continuaremos explorando las valiosas enseñanzas de este libro. No se lo pierdan. Retomando nuestro análisis, recordemos que al final de su relato el autor nos invita a reflexionar sobre algunas preguntas clave. Sí, esas preguntas que nos invitan a una introspección profunda. Empecemos por la primera. ¿Qué valores son fundamentales para mí? Una pregunta que nos desafía a mirar hacia nuestro interior y descubrir esos principios que realmente guían nuestras acciones, nuestra brújula interna. Y es importante recordar que no existe una lista universal de valores. Lo que es fundamental para uno puede no serlo para otro. Claro, cada persona tiene su propia escala de valores moldeada por sus experiencias, su entorno, su cultura. Entonces, ¿cómo podemos descubrir cuáles son esos valores que realmente nos definen? Podemos empezar por preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me importa? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me indigna? ¿Por qué causas lucharía sin dudarlo? Observar nuestras reacciones emocionales también nos puede dar pistas. Exacto. ¿Qué situaciones nos generan una profunda satisfacción? ¿Y cuáles nos provocan frustración o enojo? Analizar nuestros comportamientos pasados también puede ser útil. ¿Qué decisiones hemos tomado en momentos cruciales? ¿Qué principios hemos defendido con mayor convicción? Al responder a estas preguntas, podemos empezar a identificar esos valores que han estado presentes en nuestra vida, incluso sin darnos cuenta. Y una vez que los identificamos, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo influyen mis valores en mis decisiones? Aquí la clave está en comprender que nuestros valores no son solo conceptos abstractos, sino que tienen un impacto real en nuestra forma de actuar. Es decir, que se traducen en acciones concretas. Exactamente, actúan como un filtro a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si la honestidad es un valor fundamental para nosotros, es probable que evitemos tomar decisiones que impliquen engañar a otros, incluso si eso nos beneficia en el corto plazo. O si valoramos la justicia, buscaremos soluciones equitativas para todas las partes involucradas, aunque eso implique un mayor esfuerzo. Nuestros valores pueden influir en nuestras decisiones en el ámbito personal, profesional, social, ético. En cada área de nuestra vida, nuestros valores nos guían, nos orientan. Y mientras más conscientes seamos de ellos, más coherentes seremos en nuestras acciones. Exacto. Y hablando de coherencia, no olviden que pueden suscribirse a PsychoArt y compartir este podcast con sus amigos. Hay muchos más videos en este canal de PsychoArt que les pueden interesar. Cierto. Ahora continuemos con la tercera y última pregunta que nos propone el autor. ¿Qué impacto quiero tener en el mundo? Una pregunta que nos invita a pensar en nuestro propósito en la vida, en cómo queremos contribuir al mundo que nos rodea. Es ir más allá de nuestros deseos individuales y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y nuestros valores pueden ser la brújula que nos guíe en esa búsqueda de propósito. Si valoramos la solidaridad, por ejemplo, podemos buscar la forma de ayudar a los más necesitados. Si nos apasiona la justicia, podemos luchar contra la desigualdad y la discriminación. Si nos preocupa el medio ambiente, podemos contribuir a su cuidado y protección. Cada uno de nosotros tiene un potencial único para generar un impacto positivo en el mundo. Y no se trata de realizar grandes hazañas, sino de actuar en coherencia con nuestros valores día a día. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas pueden generar un cambio significativo. Un acto de bondad, una palabra de aliento, una donación a una causa que nos conmueva. Cada gesto, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Las preguntas que nos plantea el autor nos invitan a un viaje de autodescubrimiento y a una reflexión profunda sobre cómo queremos vivir nuestras vidas. Al conectar con nuestros valores, podemos tomar decisiones más conscientes, actuar con mayor coherencia y encontrar un mayor sentido de propósito. Y para seguir explorando este tema con mayor profundidad, les recomiendo adquirir el libro completo, La fuerza de mis valores, un viaje de vida transformador. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en esta historia inspiradora y descubrir cómo los valores pueden transformar una vida. Retomando nuestro análisis de la fuerza de mis valores. Un viaje de vida transformador, me gustaría profundizar en un concepto clave que el autor menciona varias veces. Ajá. ¿A cuál te refieres? Al poder del autoconocimiento. Pero no solo en general, sino en el contexto de nuestros valores. Ahí está la clave. Conocernos a nosotros mismos, pero no superficialmente, sino a un nivel más profundo, comprendiendo qué nos motiva, qué nos apasiona, qué nos indigna en definitiva, qué valores son los que realmente guían nuestras decisiones. Es como si el autoconocimiento fuera la llave que abre la puerta a una vida más auténtica, más alineada con quienes realmente somos. Totalmente de acuerdo. Porque si no sabemos qué es lo que realmente nos importa, podemos terminar viviendo una vida que no nos satisface, persiguiendo metas que no nos llenan, tomando decisiones que van en contra de nuestros principios. Y al final nos sentimos perdidos, frustrados, sin un rumbo claro. Exacto. Es como navegar sin brújula. Podemos llegar a algún destino,
pero no será el que realmente deseamos. Entonces, ¿cómo podemos cultivar ese autoconocimiento tan esencial para vivir en sintonía con nuestros valores? Hay muchas herramientas que podemos utilizar. La introspección, la meditación, la escritura terapéutica, incluso las conversaciones profundas con personas de confianza. Lo importante es crear espacios para la reflexión, para conectar con nuestro mundo interior, para escuchar esa voz interna que a veces silenciamos por el ruido exterior. ¿Cierto? Y no olvidemos que el autoconocimiento es un proceso continuo, un viaje que dura toda la vida. Por supuesto. Siempre estamos evolucionando, aprendiendo cosas nuevas sobre nosotros mismos, redefiniendo nuestras prioridades. Es por eso que es importante mantener una actitud de curiosidad, de apertura, de aprendizaje constante. Y hablando de aprendizaje, el autor también destaca la importancia de compartir nuestras historias, nuestras experiencias con los demás. Sí, él cree que al compartir nuestras vivencias no solo conectamos con otros, sino que también reforzamos nuestras propias creencias y valores. Es como si al verbalizar nuestras experiencias les diéramos forma, las hiciéramos más reales, más tangibles. Exacto. Y al compartirlas con otros podemos inspirarlos, motivarlos, ayudarles a sentirse menos solos en sus propias luchas. Porque todos tenemos historias que contar. Todos hemos vivido momentos de alegría, de tristeza, de superación. Al compartir nuestras historias, creamos un tejido de conexión humana, un espacio de empatía y comprensión mutua. Y hablando de compartir, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu propia experiencia con el autoconocimiento. En mi caso personal, la terapia ha sido una herramienta fundamental para conectar con mis emociones, para comprender mis patrones de comportamiento, para identificar mis valores. Es decir, que te ha ayudado a recorrer ese camino de autodescubrimiento. Sí, y aunque no siempre ha sido fácil, ha sido un viaje transformador que me ha permitido vivir con mayor autenticidad, con mayor coherencia entre mis valores y mis acciones. Qué inspirador. Y ya para ir cerrando nuestra inmersión en la fuerza de mis valores, me gustaría retomar la pregunta final que nos deja el autor. ¿Qué valores te han guiado hasta aquí? Una pregunta que nos invita a mirar hacia atrás, a reconocer el camino recorrido y a identificar esos valores que nos han sostenido, que nos han impulsado a seguir adelante, que nos han convertido en quienes somos hoy. Es una invitación a honrar nuestra historia personal, a valorar las experiencias que nos han moldeado, a agradecer a las personas que nos han acompañado en este viaje. Y al mismo tiempo nos desafía a mirar hacia el futuro y a preguntarnos cómo queremos que nuestros valores sigan guiando nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestro impacto en el mundo. Es un llamado a vivir una vida con propósito, una vida que refleje nuestra esencia, una vida que deje una huella positiva en el mundo. Y para profundizar en este viaje de autodescubrimiento y en el poder de los valores, les recomiendo adquirir el libro La fuerza de mis valores. Un viaje de vida transformador. Encontrarán el enlace en la descripción de este podcast. No se pierdan la oportunidad de sumergirse en esta lectura inspiradora y transformadora. Y antes de despedirnos, les recuerdo que pueden suscribirse a Sequart y compartir este podcast con sus amigos. Hay muchos más videos en este canal de Sequart que les encantarán. Hasta la próxima.